Empezar entonces con el tema, como yo les dije y les adelanté también un poco. El tema son los tres padres, ¿ya? Y vamos a ir al libro de Génesis. Si usted se puede dar cuenta, la palabra Génesis, el primer libro de la Biblia, viene de palabra gen o genética, fíjese muy bien. Y no hay nada más apropiado que la Biblia empieza con la genética, ¿ya? O sea que de partida la Biblia empieza con una paternidad, con un padre, con una generación. La palabra generación es una palabra compuesta que viene de gen, que viene de era o tiempo o edad o lapso, y también sion, generación. Cuando uno habla de generaciones, uno está hablando de la genética que hay en un tiempo, en una era o en una edad. La generación de los 90, la generación de los 80, de los 70, de los 60, de los 50, etcétera, etcétera. Son generaciones muy marcadas, ¿ya? Que tienen sus problemas, que también han marcado sus hitos en la historia, que han marcado tendencias, modas, músicas, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de que la Biblia nos enseña que hay tres tipos de padre. Vamos a ir entonces al libro de Génesis 22:7 y vamos a ver el primer tipo de padre y le dice, después dijo Isaac a su padre. ¿Ya? Recuérdense que Isaac era el hijo de la promesa. Dios le ordena a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac y le dice, tu único hijo. ¿Y acaso Abraham tenía otro hijo? Sí, tenía otro que era Ismael, ¿ya? Pero ante los ojos de Dios y ante la vista de Dios, el hijo de la promesa que Dios le había dado, ese era el que contabilizaba, ese era el que contaba a Dios, el único hijo que vino por la promesa espiritual de Dios. Y aquí vemos una figura. Isaac es el hijo que viene de la obediencia espiritual de Abraham, e Ismael es el hijo que viene por medio de la carne, el esfuerzo humano. ¿Ya? Le hizo un poco caso a Sara, su mujer, y vemos que no estaba como muy sintonizada de acuerdo a la promesa del Señor, como que Abraham quiso ayudarle un poco a Dios, por eso que muy complicado. En el tiempo de la espera, fíjese muy bien lo que yo le estoy diciendo, cuando uno espera una novia, un novio, cuando uno espera algo que Dios le prometió, uno tiene que esperar en Dios y no adelantarse a los tiempos de Dios. Vemos que producto de un adelantamiento y tratar de forzar un poco para que se cumpliera la promesa, nació un Ismael. Y vemos que Ismael es el padre de los árabes, y los árabes son enemigos de Israel. Fíjese muy bien, Israel, el pueblo que vino según la promesa por medio de Isaac, no de Ismael. Entonces esto nos enseña algo muy práctico. Nosotros tenemos que esperar en las promesas de Dios. Si Dios supuestamente se ha demorado, supuestamente como que ha postergado, ya nosotros tenemos que esperar en Dios, gozarnos en la esperanza, ¿ya? Por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa mucho la palabra esperanza, que tiene que ver con la espera, que tiene que ver con la fe también, que no disminuya ni mengue. Por eso nosotros esperamos la venida del Señor. Esa es una promesa que el Señor viene a buscar a los suyos y no desfallecemos. Al contrario, nos fortalecemos en esa espera. Entonces dice, después dijo Isaac a Abraham, ¿quién? Su padre. Padre mío. ¿Qué le dice? Un hijo a su padre biológico. Le dice, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ya?
Aquí vemos el primer tipo de padre, nuestro padre biológico, fíjese muy bien, ¿ya? Nuestro padre físico, ¿ya? Ahora que viene el Día del Padre, yo no estoy muy de acuerdo. Alguien puede pensar que yo soy un poco pesado, pero no, o sea, no hay que esperar un día del padre, un día de la madre para poder honrarlos, ¿ya? Ese es un sistema consumista a todas vistas, ¿ya? Un sistema que pone días y fecha para poder honrar a nuestros padres, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar no solo un día, sino que honrarlos continuamente, ¿ya? Honrarás a tu padre y a tu madre. No dice lo tienes que honrar solamente en tal fecha, sino que honrarás continuamente. Es algo presente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, el Señor nos promete éxito en nuestras empresas y nos promete larga vida, pero no una vida llena de enfermedades, no una vida de sufrimiento, sino que una vida plena, ¿ya? Una vida Zoe. La palabra Zoe significa una alta clase de vida o una buena vida, ¿ya? Dios desea que nosotros vivamos una buena vida y una larga vida sobre el planeta, como honrando a nuestros padres, ¿ya? Aquellos que nos engendraron y aquellos que nos trajeron al mundo. Por muy malo, por muy mala que sea la madre o muy malo que sea el padre, sea como sea, nosotros les debemos la vida porque ellos nos han engendrado. Hay padres buenos, hay padres malos, ¿ya? Pero eso no es excusa para poder honrarlos. Dios se goza y Dios tiene en consideración cuando nosotros honramos a nuestros padres, Dios nos bendice. Y aquí sabemos la historia de lo que pasó Abraham con su hijo Isaac. Vemos la figura de nuestro Padre Dios Abraham y el Hijo Jesucristo Isaac. Fíjese que Isaac, después que le pregunta a su padre Abraham dónde está el cordero para el sacrificio, y eh, Abraham le dice Dios se va a proveer de cordero, pero llegó un punto que se dio cuenta Isaac que él iba a ser el cordero y que él iba a ser sacrificado. Y él se puso voluntariamente sobre la leña, y en el momento que Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, porque Dios se los pidió, el Señor le dijo, no lo hagas, porque he visto un corazón perfecto que tienes delante de mí. Pero fíjese, nuestro Padre Dios, y yo digo nuestro Padre Dios, también pasó el trago amargo de ver morir a su hijo, y no solo morir, sino que morir en una cruz, azotado, ya, escupido, humillado. El Padre soportó el castigo de su Hijo, fíjese, de su Hijo Jesucristo, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, porque todos tenemos un derecho. Muchas veces vemos protestas, muchas veces tenemos el derecho del consumidor, pero como raza humana se nos olvida que tenemos un derecho espiritual a ser salvos y a conocer a Dios. Fíjese que el sistema ha tergiversado la salvación o la redención de tal forma que lo hace como una supuesta opción, pero es un derecho como raza humana. Dios nos dio un derecho de la redención, ¿ya? ¿Y qué es redención? Es que el Señor pagó nuestras culpas, pagó nuestros pecados. Él llevó sobre su cuerpo las enfermedades. La Biblia dice que Él se hizo maldición. Así dice la Biblia, se hizo maldición. Porque la Biblia dice, maldito todo es quien es colgado en un madero. El Señor llevó todas las enfermedades y los pecados
todas nuestras rebeliones cayeron sobre él. Molido fue por nuestros pecados, dice el libro de Isaías, ¿ya? Entonces, aquí vemos la segunda paternidad, ya que lo estaba diciendo, que es la paternidad espiritual, la paternidad de Dios. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Salmos 2.7 dice: yo publicaré el decreto. ¿Qué lo dice? El rey David. Dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ya? Le dijo Dios a David: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjese que en el Antiguo Testamento se habla poco de la paternidad de Dios, pero aquí está incluido, ¿ya? Muchas veces nosotros hablamos, damos temas, eh, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que en el momento que nosotros exponemos la palabra de Dios, nosotros exponemos la paternidad de Dios. ¿En qué sentido? En que damos a conocer los pensamientos y la voluntad del Padre, ¿no? Cada vez que citamos su palabra, cada vez que exponemos y enseñamos su palabra, la paternidad de Dios está incluido ahí, aunque muchas veces no lo decimos así tajantemente, pero está ahí porque expresamos la voluntad y el amor y el cariño del Padre, ¿ya? Un padre dando pan, dando leche, dando miel, alimentando espiritualmente a sus hijos sentados en la mesa con su palabra. Entonces, vemos aquí que Dios en el Antiguo Testamento y en este famoso salmo que lo citó después Jesucristo en los Evangelios, ¿ya? En el libro de Mateo, el Señor cita este salmo, ¿ya? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjese, el que engendra es el Padre y la que concibe es la madre. Aquí no estamos hablando solamente del género masculino como padre, sino que también estamos hablando de la madre, por eso estamos hablando de los padres, ¿ya? Incluido padre y madre. Fíjese muy bien. Nuestro Dios es el Padre de nuestro espíritu, fíjese muy bien. El Padre biológico, el Padre físico es el Padre de nuestro cuerpo, aquel que nos dio la vida, ¿ya? Pero aquí nos encontramos que Dios Padre es el Padre de nuestro espíritu, ¿ya? Porque nosotros lo hemos enseñado ya muchas veces y ustedes ya lo saben, que nosotros teníamos una preexistencia, o sea, teníamos una existencia antes de tener cuerpo espiritualmente en el seno del Padre, y estábamos en un estado de felicidad, estábamos en una escuela también del Padre. Entonces el Señor ya nos conocía desde antes como nuestro espíritu. Él es el Padre de nuestro espíritu. Nosotros espiritualmente, nuestro espíritu, aquel que pone las ganas de buscar a Dios, aquel que se pone contento cuando hay una sanidad de Dios, aquel que pone esas ganas, esa alegría de estar en la casa de Dios. Ese es tu espíritu, ese es tu espíritu realmente. Lo expresa tu alma, sí, pero proviene del espíritu, y tu espíritu proviene de lo más profundo de Dios, nuestro Padre Celestial. Fíjese que Jesucristo vino a dar esta tremenda revelación del Jehová, Dios de los ejércitos, Dios grande, Dios temible, el Adonai, el Adón, que es nuestro Señor, el Jehová, que significa el yo soy. El Señor vino a traer la revelación del gran Dios como el Padre amoroso que siempre ha sido, ¿ya? Le dijo el Señor: mi hijo eres tú. Fíjese la paternidad de Dios. En el Antiguo Testamento le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o yo te engendré hoy. Vamos a ir avanzando en Primera de Corintios 4:15 y vamos a ver el tercer tipo de padre. Vimos el padre físico, segundo el padre
nuestro espíritu, pero aquí viene otro tipo de padre, que es el tercer padre. Dice, aunque tengáis 10.000 maestros, esto lo dice el apóstol Pablo, aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjese, el apóstol Pablo, como engendra, ¿ya? Los engendró a ellos por la palabra, por el Evangelio. Aquí vemos el tercer tipo de padre, que es el padre del alma. Y fíjese muy bien que poco se ha predicado esto. Dios nos ha enseñado mucho en esta red Emanuel, que tiene la visión de paternidad, que da a entender que posiblemente hayan muchos maestros, como aquí dice, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos líderes, ¿ya? Pero pocos son los padres, fíjese muy bien. Y Dios nos está llevando como red, como iglesia, a que podamos redescubrir, porque ya, como dice el libro de Eclesiastés, dice, ya no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya ha sido hecho, ¿ya? O sea, nosotros no estamos con nuevas doctrinas, no estamos con nueva enseñanza, no, nosotros estamos volviendo al origen, a la palabra, ya, a redescubrir lo que se había descubierto hace mucho tiempo, ¿ya? Por eso que Dios nos llama a volvernos a la palabra de nuestro Padre, a las escrituras de nuestro Dios. Fíjese que por medio del Evangelio, por medio de la palabra, este apóstol engendró a muchos, ¿ya? Los pastores son padres del alma. ¿Qué significa esto? Son aquellos que nos corrigen en nuestra alma, son aquellos que nos alientan, son aquellos que nos entrenan, son aquellos que nos dicen esto es pecado, o esto está bien, o esto está mal. Fíjese que los ministerios son puestos por Dios como auténticos padres para hacer el cambio donde en nuestra alma. Fíjese, sí. ¿Acaso no es un tratamiento para nuestra alma cuando Dios nos dice que tenemos que someternos a nuestros pastores, someternos a nuestras autoridades? ¿Ya? Acá en la Biblia no se habla así de nuestras autoridades como nuestros presidentes, no, la Biblia está hablando de nuestras autoridades, digamos que tenemos en la iglesia, ¿ya? Que son de carácter espiritual, porque más abajo dice, no vaya a ser de que vayan a acarrear condenación en vuestras almas cuando se rebelen contra la autoridad puesta por Dios. ¿Ya? Aquí estamos hablando de las autoridades de los padres, ¿ya? Que Dios ha puesto en la iglesia para, ¿ya? Tratar nuestra alma por medio de los oficios, de los ministerios, por medio de los pastores. Fíjese que es algo tan importante, la salvación de nuestra alma por la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que se salva? ¿Qué parte de nuestro ser se salva mediante la predicación de la palabra en nuestra alma? Por eso que los pastores, los ministros, todos aquellos siervos de Dios tienen que ser respetados como padres que operan en el área del alma. Sí, vienen de parte de Dios, pero operan y afectan nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene que convertirse, nuestra alma es la que tiene que volverse a Dios, nuestra alma es la que tiene que someterse al Espíritu y la palabra. Por eso que es importante honrar a nuestros padres físicos, honrar desde luego a nuestro Padre Dios y también a nuestros padres del alma, que son nuestras autoridades. Yo personalmente soy un ministro apartado por mis padres del alma, estoy bajo cobertura, estoy en un orden, estoy como Dios quiere. Nosotros tenemos que estar bajo cobertura.
No es fácil, no, pero con la ayuda de Dios nosotros tenemos que reconocer a aquellos que nos guían, a aquellos que nos dan la palabra de Dios, a aquellos que oran por nosotros, a aquellos que nos pastorean, tenemos que reconocernos y congregarnos. Llegó el tiempo que nosotros podamos ordenarnos de una vez por todas y congregarnos en la iglesia que Dios quiere que estemos y estar sometidos a las autoridades puestas por Dios. A eso Dios le agrada, eso habla de orden, eso habla de una estatura y una madurez espiritual. Entonces la bendición de Dios te va a alcanzar. Tú no estarás buscando la bendición, la bendición de Dios te alcanzará, ¿ya? Buscad primeramente el reino de Dios. Ahí habla de gobierno de Dios en la iglesia y su justicia, sus leyes, sus estatutos, ¿ya? Sus ordenanzas, ¿ya? Y todas las cosas os serán añadidas. A nosotros nos faltan cosas, pero yo sé que el Señor nos va a suplir muchas cosas que nos faltan por causa de estar buscando el reino de Dios y su justicia. Eso significa estar en los negocios de Dios y estar en el orden de Dios bajo cobertura en una iglesia y estar sirviendo a Dios no solos, sino que sirviendo a Dios de la manera correcta en la iglesia donde Dios nos ponga, ¿ya? Así que yo les hago esta invitación. Si tú no tienes iglesia, nos puedes contactar con nosotros que estamos en el centro de la ciudad de Temuco. Yo quiero concluir con lo siguiente. Fíjese el grado o fíjese el nivel que Dios pone a los padres. En Génesis 17:4 Dios aquí le habla ya a un padre que iba a ser un patriarca. Fíjese muy bien, la palabra patrimonio viene de la palabra padre, la palabra patria también viene de la palabra padre, ¿ya? El patrimonio tiene que ver con la herencia, ¿ya? Y la patria tiene que ver con la nación. Pero aquí vemos a un padre que Dios lo pone como un patriarca de una nación y de una nación espiritual también. Fíjese muy bien, ¿ya? Dice Génesis 17:4, este es mi pacto contigo, le dice Dios a Abraham, serás padre de muchedumbres de gente, ¿ya? Fíjese, vamos a leer el contexto, ya Génesis 17:1 dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, ¿cuántos años tenía Abraham? 99. Estaba a punto de llegar a una edad de plenitud, a una edad plena de 100 años. Estaba a punto, tenía 99. Y le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Ya? Estamos hablando que el Señor le está dando una promesa a un hombre de 99 años, de cómo iba a sacar de sus lomos a esa edad. Dice muchedumbres de gente. Más abajo habla de reyes, de sacerdotes, ya, de naciones. Fíjese muy bien. Dice, yo haré un pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes, no te llamarás más Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Aquí vemos que pasa de Abraham sin H a Abraham con H. Y la letra H en el alfabeto hebreo significa Hei, que significa, que tiene que ver con el Ruach, con el espíritu. Dios le pone el espíritu, le pone la H en su nombre para convertirlo en padre, ¿ya? O sea, que le pone a este Abraham, le pone espíritu
para poder convertirlo en un patriarca, ¿ya? De dos tipos de personas, o de dos tipos de gente, o de dos tipos de naciones. Uno, como la arena del mar, que es el pueblo de Israel, y el otro como las estrellas de los cielos, que somos nosotros, el Israel espiritual de Dios. Por eso que somos hijos de Abraham también por la fe, y todas aquellas bendiciones que le dieron a él y a su descendencia también nos tocan a nosotros, porque venimos de esa H espiritual, de esa letra de hebrea Hei, que es el espíritu. Fíjese muy bien, el nivel de un padre. Bueno, ese es el tema de las tres paternidades o los tres padres. Yo te pido, Yaré, que puedas colocar un tema y nos vemos a la vuelta. Bueno.